Tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ya entraron todos. Vamos a continuar hoy con la clase de uniones realizadas con tornillos, donde la dejamos la clase anterior. Ya vamos a compartir la pantalla. Bueno, recuerden que habíamos visto respecto a las uniones abulonadas, realizadas con bulones, con tornillos, las uniones tipo aplastamiento, que son las que vamos a desarrollar ahora, y las uniones de deslizamiento crítico, que también vamos a ver ahora, que ya trabajan de otra manera. Entonces, la clase anterior del miércoles la habíamos presentado y habíamos hablado sobre las uniones tipo aplastamientos, sus ventajas, sus desventajas, sus configuraciones, y ahora vamos a ver cómo es el cálculo de esas uniones, que son las uniones que podríamos llamar comunes, realizadas con tornillos, que se denominan bajo el nuevo reglamento uniones tipo aplastamiento. Bueno, acá en esta diapositiva que ustedes ven, espero que todos tengan los apuntes porque así es más fácil seguir a la clase. Los apuntes están, por supuesto, mucho más ampliados de lo que yo estoy exponiendo. La resistencia de diseño del bulón, ya sea la tracción, o al corte, tiene que ser, por supuesto, mayor que la fuerza aplicada en el bulón para que estemos con una unión de buen comportamiento. Cuando nosotros calculamos una unión tipo aplastamiento, los posibles motivos de falla que puede tener la unión son los 5 que están enumerados ahí abajo. Resistencia a la tracción del bulón, si es que tiene tracción, resistencia al corte, puede que haya una combinación de estos dos estados, o sea que el bulón esté sometido a tracción y corte, el aplastamiento de la chapa, producto del bulón presionando la chapa, y el desgarramiento o rotura de la chapa. Eso algo vimos en la clase pasada, que querían decir cada una de estas fallas, y ahora la vamos a ir desarrollando una por una. Empecemos con la resistencia a la tracción. Reitero, si es que el tornillo está solicitado la tracción en esta unión. La resistencia nominal del bulón sometido a tracción es la resistencia a la rotura del bulón en megapascales por el área neta de la parte roscada del bulón en centímetros cuadrados. Y 10 a la menos 1 es ese coeficiente por el tema de unidades. ¿Qué es el área neta en la parte roscada? Recuerdan que ese bulón que nosotros hablamos, el bulón típico, tiene un vástago, y ese vástago tiene una parte lisa y una parte roscada. La parte lisa le llamamos área bruta, y la parte roscada le llamamos, de ahí surge el área neta, que es un área un poco menor que el área de la parte lisa, digamos, del vástago, porque, bueno, allí se materializa la rosca y entonces tenemos
en la parte interior de la rosca, digamos, está un diámetro un poquito menor que lo que tiene en la parte lisa. Por eso tenemos que tomarlas, como está traccionado, tenemos que tomar el área menor y en ese caso es el área de la parte roscada. Bien, entonces ya sabemos que la resistencia de diseño va a ser la resistencia nominal multiplicada por un coeficiente de minoración, phi. Entonces directamente en esta expresión nosotros reemplazamos la resistencia nominal por lo que habíamos dicho antes, que es la tensión de rotura por el área neta. Esa área neta se toma entre un 75 a un 79% del área bruta del vástago. Y vamos a adoptar un 75%, 0,75. El valor de resistencia se toma también 0,75 según nuestro nuevo reglamento. Entonces, reemplazando acá, vamos a tener que esta resistencia de diseño va a ser 0,75, me perdí el cursor, por FU por 0,75 de FB, porque este 0,75 es lo que sería el área neta. Entonces, reemplazando los valores, llegamos a esta expresión que tenemos en rojo. En cada una de las posibles fallas que vimos recién en la diapo anterior, vamos a llegar a una expresión de resistencia de diseño, en cada una de esas fallas. Esta resistencia de diseño particularmente es para el caso de la tracción. Por eso la enmarcamos y la dejamos pintadita, porque esta es solo para el caso que tengamos tracción. Bueno, estos valores de Fn que aparecen acá se adoptan en función de la tensión de rotura y están en la tabla J32 del CIRSOC 301. Ustedes lo tienen en sus apuntes. O sea, perdón, vuelvo. Este valor que yo necesito para calcular acá la resistencia de diseño, lo saco directamente de la tabla J32 en función de la tensión de rotura. Vamos ahora a la resistencia al corte, que es la otra alternativa. Bueno, la situación es parecida, nada más que nosotros ahora, en vez de trabajar con FU, trabajamos con tau U, que es la tensión de rotura por corte. La expresión es básicamente lo mismo, pero en vez de tener FU tenemos tau U. En este caso, a su vez, es el área del vástago. Ya vamos a ver dos alternativas que existen respecto al área. Está en centímetros cuadrados. Y M es el número de secciones de corte que tenga el bulón, porque puede tener una sección de corte, puede tener dos secciones de corte, o puede tener más que dos secciones de corte. Por ensayos, la tensión esta de rotura tau U vale 0,6, o sea, el 60% de la tensión de rotura por tracción. Esta expresión a nosotros nos interesa que ustedes la tengan conceptualmente incorporada. ¿Por qué? Porque sin saber o sin acordarse de memoria cuánto menor es la tensión de corte respecto a la tensión de tracción, lo que nos interesa es que ustedes tengan el concepto que la tensión de corte es siempre menor que la tensión de tracción. Eso es lo que no queremos que duden de ese concepto. Bueno, entonces esa es la expresión genérica de la resistencia nominal cuando existe corte. Y para el cálculo se presentan dos situaciones. Que la rosca esté excluida del plano de corte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la sección donde se produce el corte
no sea en la parte roscada del bulón, sino en la parte lisa, en la parte que no está comida por la rosca, ¿sí? Entonces, por eso es el caso A. La rosca está excluida de los planos de corte. Y el caso B, la rosca no está excluida, o dicho de otra forma, la sección de corte cae en la zona roscada del bulón. Veamos la A. La rosca está excluida del plano de corte. Entonces, sabemos que esta es nuestra expresión. La resistencia de diseño es un coeficiente de minoración por la resistencia nominal. Esa resistencia nominal ya vimos que es KU por A sub B por M, siendo M las secciones de corte. Y entonces reemplazando, en vez de poner tau, vamos a poner 0,6 de FU, y este coeficiente se toma 0,65, como ponemos acá abajo, corresponde a la norma americana. Y en nuestro reglamento, en vez de tomar 0,65, vamos a tomar 0,75, para que sea el mismo coeficiente que usamos para la rotura por tracción, que vimos hace un ratito. O sea, para que no haya lío, este coeficiente de minoración phi es el mismo, tanto para la tracción como para el corte, ¿sí? Bien, entonces, a fin de mantener aproximadamente el valor de RD encontrado, vamos a modificar acá y vamos a decir que la tensión de corte va a ser 0,5 de la tensión de tracción, no 0,6. Y reemplazando, llegamos a esta otra expresión que está acá, recuadrada en rojo. En este caso, va a ser esta expresión la resistencia al corte del bulón. Acá nos aparece tau n, y que tau n es la tensión nominal de rotura por corte cuando la rosca está excluida del plano de corte, y eso va a depender del tipo de acero. Simplemente, si es un acero común como este de arriba, el tau n lo vamos a tomar 415. Y estos son aceros de alta resistencia y tienen estos valores de tau n. O sea, directamente, según el acero que estemos usando para el tornillo, vamos a elegir el tau n que corresponde y lo aplicamos en esta expresión. Bien. Entonces recuerden que esta es la expresión de la resistencia al corte, en este caso, cuando la rosca está excluida de los planos de corte. ¿Qué pasa cuando la rosca está incluida en los planos de corte? Bueno, básicamente es exactamente lo mismo, pero recuerden que nosotros habíamos dicho, igual que para la tracción, que el área en la zona de la rosca es 0,75 por 0,75 del área bruta. Entonces simplemente vamos a reemplazar esto y nos va a quedar una nueva expresión, que es la que está acá. Fíjense que esta expresión dice 0,75 de M por tau prima N por A sub B. Vuelvo a la anterior, es exactamente la misma expresión, nada más que es tau N cuando la rosca está la rosca está fuera del plano de corte, y es tau prima N cuando está dentro del plano de corte. Y al igual que el caso anterior, vamos a buscar que tau prima N es 0,4 de FU, o sea, fíjense, es un valor menor que el que decíamos antes, que era 0,5. Y esa tensión la vamos a sacar de este cuadrito que está acá, y fíjense que por ejemplo, para el A325, ahora tenemos un tau prima N que es menor. ¿Sí? Bueno, entonces el procedimiento es el mismo, pero la expresión es distinta según el plano de corte caiga o no en la zona de la rosca. Si vamos bien hasta ahí o quieren preguntar algo, ya saben que lo tienen que hacer. Bien. Otras fallas que habíamos hablado. Bueno, perdón, acá después está una combinación que no la vamos a poner ahora, ustedes la tienen en los apuntes,
que puede existir cuando el bulón tiene corte y tiene tracción. Acá hemos hablado por un lado del corte y por el otro lado de la tracción. Entonces ustedes en los apuntes tienen desarrollado la alternativa que haya corte y tracción. Bueno, nosotros vamos a pasar directamente al caso del aplastamiento de la chapa, lo que se llama aplastamiento de la chapa. Y aquí hay dos posibles fallas. Este dibujito de arriba, donde esta chapa que tira hacia la izquierda, el bulón que está acá hace presión sobre la parte posterior de la chapa, sobre la parte posterior del bulón, perdón, sobre la chapa, y genera una deformación de la chapa por atrás del agujero, ¿sí? Y la otra falla es que al tirar esto, la chapa se desgarre, o sea, se rompa, según estas dos líneas que yo les estoy marcando ahí, y eso es lo que se llama desgarramiento de la chapa. O sea, estas son las dos posibles fallas, las otras dos fallas que puede tener la unión. Bien, veamos la deformación cuando falla por la deformación de la chapa en el agujero. O sea, vuelvo al anterior, este caso. Bien. Estos ensayos realizados por las normas americanas han concluido que esa resistencia nominal en este caso va a valer un coeficiente C por D por T por FU. ¿Qué es D? Es el diámetro del agujero y T es el espesor de la chapa. Entonces, en realidad, fíjense ustedes, D por T es una pequeña área rectangular que está por atrás del agujero y que tiene como ancho el valor D, o sea, el diámetro, y como altura el espesor de la chapa. Entonces ahí se me forma un área resistente como si fuese de un rectángulo. Bueno, FU es la tensión de rotura por tracción, en este caso por compresión, y C es un coeficiente que vale 2,4, 3 o 2 según el tipo de agujeros, que estemos estudiando. ¿Se acuerdan que había básicamente 4 tipos de agujeros? El normal, el holgado, el ovalado corto y el ovalado largo. Entonces, eso para que lo tengan presente. Esos estudios han demostrado que C vale 2, cuando C vale 2,4, comienzan a aparecer deformaciones en la chapa mayores a 6 milímetros. O sea, como que ya empieza a aparecer deformaciones. Y cuando vale 3, fíjense que a medida que esto es más grande, y 3 representa el límite superior para que no se ovale el agujero. Bueno, sigamos. La otra falla, este desgarramiento que se llama rotura del bloque de corte, o desgarramiento de la chapa en la zona que apoya el bulón. Yo tiro tanto esta chapa y este agujero me puede producir la rotura de la chapa bajo estas dos líneas. Se desgarra. Bien. Ese desgarramiento puede suceder entre bulones, con esta línea 1,1 o 2,2, o entre el bulón extremo y la chapa, entre esta línea 1,1 y 2,2. En realidad, la forma que se manifiesta la rotura está expresada en este dibujo y es en el plano 1,1 o 2,2, o sea, con una inclinación con un ángulo alfa. O sea, en realidad se rompe de esta forma, en estos planos. Pero a los fines del cálculo nosotros vamos a tomar este plano, que en realidad, fíjense, me va a dar un área menor. Porque, a ver, antes que entremos a ver las ecuaciones, ¿cuál es el área resistente al desgarramiento, a este desgarramiento? Es, de nuevo, un rectángulo, que es este que yo estoy marcando acá,
que tiene esta longitud y una altura que es el espesor de la chapa T. ¿Mm? O sea, tengo un área resistente acá y otra acá. Esas son las dos áreas que se resisten a esta rotura. Veamos. A mayor LC, LC es la distancia que nosotros tenemos desde el borde del agujero hasta el borde de la chapa. A mayor LC, menor posibilidad que la unión falle por este motivo. ¿Por qué? Porque voy a tener más área. Más área porque tengo más longitud o más base, si queremos llamarle, de ese rectángulo. El desgarramiento real se produce en la sección 1.1 o 2.2, ya lo hemos explicado, pero bajo el análisis de cálculo tomamos las secciones estas que están acá horizontales. Y aquí está la expresión que yo les decía, de esa resistencia nominal. 2, porque son dos áreas, esta y esta, y las áreas son T, que es el espesor de la chapa, y por LE menos D sobre 2, porque LE es la distancia desde el centro del agujero hasta el extremo de la chapa, menos D sobre 2, porque tengo que restar el diámetro, la mitad del diámetro, y por tau U, que es la tensión de rotura al corte de la chapa, que vale 0,7 de la tensión de rotura. Entonces, esta es la expresión, desde todo esto, 2T por esto, es el área resistente, y tau es la tensión de rotura. Si reemplazamos y le llamamos y vemos que LC va a ser LE menos D sobre 2, como indica este dibujito, vamos a llegar a estas expresiones que están acá. Reemplazando y tomando una recomendación de una distancia mínima entre agujeros de 2,67 D, el diámetro, y reemplazamos, llegamos a estas ecuaciones. Rn 3 por T por D por Fu, y es la expresión básica para prevenir el desgarramiento. Esa expresión básica para prevenir el desgarramiento dice que si se alcanza ese valor y no se produce la rotura por desgarramiento, van a aparecer deformaciones importantes alrededor del agujero. Por ello, el reglamento limita a 6 milímetros estas posibles deformaciones y por lo tanto especifica una resistencia reducida que toma los siguientes valores: 1,2 de T por LC por Fu para agujeros normales y ovalados cortos, y 1 para agujeros ovalados largos con el eje mayor perpendicular a la dirección de la fuerza. Analizadas las dos posibles fallas, la resistencia nominal al aplastamiento para un bulón es el menor valor entre la deformación de la chapa, la que vimos antes de esta, y la rotura del bloque de corte, que es la que estamos viendo. Dicho en otras palabras, va a ser esto: la resistencia de diseño, de nuevo el coeficiente de minoración, por la resistencia nominal al aplastamiento. Entonces, acá se presentan dos alternativas: con agujeros normales, holgados u ovalados cortos, sin importar la dirección de la fuerza, o ovalados largos con su eje mayor paralelo a la dirección de la fuerza. Y acá aparecen dos condiciones. Cuando la deformación alrededor del agujero para cargas de servicio sea una consideración de proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya deformación permitida. Este caso, es lo más normal que suceda, que no permitamos que haya deformación. Entonces, aquí me va a aparecer la resistencia nominal con dos factores. Fíjense ustedes los dos factores.
uno toma el aplastamiento puro y otro toma el desgarramiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos resistencias va a ser la menor de estas dos? Yo tengo que calcular la menor de estas dos y esa va a ser la resistencia al aplastamiento que se llama, pero en realidad es aplastamiento y o desgarramiento. Y esta otra situación es cuando se puede permitir una deformación. Simplemente cambian los coeficientes aumentando. Fíjense, acá yo tenía 1,2 y acá tengo 1,5, acá tengo 2,4 y acá tengo 3. Les reitero, la situación normal en los cálculos es esta expresión, que no se permita deformación en la parte posterior del agujero. Y esta es en el caso de agujeros ovalados largos con eje mayor perpendicular a la dirección de la fuerza. De nuevo, es la misma expresión con otros coeficientes. Fíjense acá, los coeficientes son más bajos todavía porque estamos hablando del caso de los agujeros ovalados largos. Bueno, acá está qué es cada uno de estos. Y acá le pongo este cuadro conceptual que es importante, que la resistencia de diseño al aplastamiento de la chapa será la suma de las resistencias de aplastamiento de las chapas en todos los agujeros de los bulones que forman la unión. Bueno, esto lo vamos a ver en un práctico y ahí se va a aclarar bastante los conceptos porque ahora parece engorroso, pero no lo es. Es bastante simple porque les reitero, voy a volver a la diapo donde comenzamos la clase. Acá, que teníamos todas estas posibilidades de falla en el caso del tornillo de la unión tipo aplastamiento. Entonces, la resistencia de diseño de esa unión va a ser la menor de todas estas posibles fallas que yo tenga. Supongamos que el bulón, la unión, esté solicitada a corte, que no tenga tracción. Vamos a suponer que solo tiene corte. Al tener solo corte, tengo que analizar esta condición, la resistencia de corte del bulón, y tendré que analizar la D y la E. ¿Cuál va a ser la resistencia de la unión? La menor de esas tres. Entonces yo voy a tener que calcular las tres y ver cuál es la menor. Si solo tiene tracción, entonces no va a tener corte, tendré que ver tracción y ver estas dos también, a ver si las tiene, cuál es la menor de las tres. Volvamos donde estábamos, que es acá. Una vez que nosotros hemos calculado la unión y hemos visto cuántos bulones necesitamos en la unión, tenemos que distribuirlos a los bulones en la unión conforme a lo que establece el reglamento. Un segundito, por favor. No podemos disponer de cualquier manera nuestros agujeros en la unión y debemos respetar distancias mínimas entre los agujeros y entre los agujeros y los bordes de las chapas y también distancias máximas que están expresadas en nuestro reglamento. Tampoco esto es para que se lo sepan de memoria, por supuesto, nosotros tampoco lo sabemos, para eso está el reglamento, pero sí tener una leve idea de cuando estamos hablando cuál es la distancia mínima entre los tornillos. Y en este caso el reglamento fija una distancia mínima de 3 veces el diámetro entre eje a eje del tornillo. Y después hay unas distancias
desde el centro del agujero de sub B a un borde, que pueden ser los bordes en la dirección del esfuerzo y los bordes perpendiculares a la dirección del esfuerzo. Y ahí también están los valores esos que les digo. Hay una tabla que ustedes la tienen en el apunte, que es la J34, que da la distancia mínima a los bordes según los diámetros. Y hay una tabla, que es la J36, que da una distancia C2, que incrementa las anteriores para casos de agujeros ovalados y agujeros ovalados con el eje mayor perpendicular al borde considerado. O sea, están todas las condiciones entre esta diapo, que ustedes también lo tienen en el apunte, y estas tablas que les menciono, para distribuir correctamente los agujeros en la unión, los tornillos en la unión. Después hay unas distancias máximas, que también es conveniente respetar. ¿Qué quiere decir eso? Una separación máxima entre los centros de agujero, y esto tiene como fin, sobre todo, evitar la entrada de acumulación de humedad en las chapas. Y que esos tornillos están muy separados, se puede producir eso. Y también se puede producir un efecto de pandeo en las chapas, en el caso que las uniones estén no traccionadas, sino comprimidas. Por eso hay unas distancias máximas que ustedes las pueden ver acá, según establece nuestro reglamento. Ingeniero. Sí, escucho. La consulta. Sí. Trabaja con tensiones de rotura del reglamento. Eso me parecía raro, digamos, que por general siempre trabajamos con la de fluencia. ¿Por qué no nos damos esa seguridad, por ejemplo? Bueno, pero vos fíjate que a esa tensión de rotura se la está reduciendo de una manera bastante más, con coeficientes que en algunos casos hasta son 0,5, ¿sí? Entonces, en realidad, estamos trabajando con la tensión de rotura como una referencia, que es lo que está figurando en las tablas, pero como una tensión de aplicación es mucho menos que la tensión de rotura. Bien, perfecto. Bueno. Y otra consultita, las tablas con el nombre que está en el apunte, ¿están con ese nombre en el Con ese reglamento? nombre, por eso la hemos puesto con ese nombre en el reglamento. Están en el apunte que nosotros hemos hecho para este tipo, bueno, para las uniones en general, para las uniones que yo estoy dictando. Después el ingeniero Robledo tiene su apunte para la parte de las uniones soldadas. Todas esas tablas están en los apuntes, pero también están en el reglamento con el nombre que le estoy dando yo, en el 301. ¿Está claro? Sí, perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno. ¿Se acuerdan esta clasificación de las uniones que habíamos visto? Dentro de las clásicas, los remaches, que habíamos dado un pantallazo rápido, y las uniones con tornillos comunes, que son las que acabamos de desarrollar. Esas uniones en realidad se llaman tipo aplastamiento. Están hechas con tornillos comunes. O sea, esto en realidad es una clasificación en base a qué tipo de elementos de unión estamos usando. Bien, entonces, normalmente con tornillos comunes son lo que nosotros aplicamos en las uniones tipo aplastamiento, que son las que acabamos de ver. Nosotros ahora vamos a entrar ya en las uniones modernas, que son, bueno, se va a cortar dentro de un ratito, volvemos a entrar, por supuesto. Las uniones modernas son las que vamos a ver hoy en esta clase, las hechas con tornillos de alta resistencia, y las uniones con soldadura que van a ver con el ingeniero Robledo. Estas uniones hechas con tornillos de alta resistencia son las que nosotros denominamos uniones de deslizamiento crítico. En el reglamento anterior, a mí me gustaba más el nombre, porque se llamaban uniones antideslizantes. Con esa palabra ya nos estaba dando una idea conceptual muy clara de cómo trabaja la unión. Cómo trabaja la unión. En este caso,
el nuevo reglamento las llama uniones de deslizamiento crítico. Esas uniones son las que se pueden realizar solamente con tornillos de alta resistencia, o sea, con aceros de alta calidad. Bien, esta clasificación ustedes ya la vimos en la clase anterior y la pongo para que nos ubiquemos que estamos por entrar ahora en las uniones modernas. Entonces, también hablamos de esto, que según el ajuste que le demos a las tuercas, íbamos a tener un ajuste sin juego, que era el máximo ajuste que el operario puede aplicarle a la tuerca con una llave común o estándar. Yo más que común le llamaría estándar. Y después está el ajuste con bulón totalmente traccionado, que el operario ya utiliza otro tipo de llaves o de instrumentos para lograr un gran ajuste en la tuerca con una alta tracción en el tornillo. O sea, en el segundo caso, nosotros vamos a sobreajustar respecto del caso anterior, del ajuste sin juego, vamos a sobreajustar la tuerca con algunos de los métodos que ya vamos a ver para lograr una alta tracción en el tornillo. Una tracción que va a estar en el orden del 70% de la tensión de rotura del tornillo. Y son tornillos de alta resistencia, recuerden eso. Y al ser alta resistencia, son tornillos que tienen una tensión de rotura mucho más alta que la del acero común. Entonces, estas uniones tipo aplastamiento son las que vimos para el ajuste sin juego, y las uniones de deslizamiento crítico son las que vamos a necesitar un ajuste totalmente traccionado del tornillo. O sea, fíjense que acá eso quiero que le quede muy claro a ustedes, y si no, por favor preguntan, o cuando hagan el práctico lo materializan y lo ven, que son dos tipos de uniones que trabajan de manera totalmente diferentes. Las uniones comunes, si le quieren llamar, o tipo aplastamiento, como las llama el reglamento nuevo, tienen un ajuste sin juego, un ajuste con una llave estándar, nada más. Y se usa en ese caso tornillos de acero común, el F24, el A37, etc. En cambio, las uniones de deslizamiento crítico